El siguiente ejercicio dice lo siguiente: agua a 60 grados Fahrenheit con densidad igual a 1.94 slug por pie cúbico y viscosidad dinámica de 2.34 por 10 a la menos 5 libras fuerza por segundo por pie cuadrado, fluye desde el sótano hasta el segundo piso a través de 0.75 de diámetro de tubería de cobre Brown tubing, una tubería estirada, a una tasa Q igual a 12 galones por minuto, que sale a través de un grifo de 0.5 pulgadas de diámetro, como se muestra en la figura. Te pide que determines la presión en el punto 1 si se incluyen las pérdidas mayores y menores. Cabe mencionar que este ejercicio es catalogado como los tipo 1, y debido a que te pide que determines las pérdidas mayores y menores. Bien, este es el esquema que incluye el sistema de flujo, donde se incluyen los tramos de tubería de este tamaño, ¿sí? De cobre, y cuatro codos de 90 grados, y también con una válvula tipo globo totalmente abierta y una válvula tipo angular totalmente abierta también. Primero, antes de resolver el ejercicio, tenemos que tomar en cuenta las siguientes suposiciones. El agua es un fluido incompresible. El flujo es constante y completamente desarrollado en las secciones rectas de la tubería. Y el agua fluye del grifo como un chorro libre a presión atmosférica. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la ecuación de Bernoulli, quedando de la siguiente manera, donde se incluyen las presiones y velocidades y diferencia de alturas. Cabe mencionar que en la igualdad, en la ecuación de Bernoulli, debemos incluir el término HL refiriendo a las pérdidas por fricción. De la ecuación del caudal podemos despejar la velocidad. Podría considerarse como la velocidad que lleva ese fluido al inicio, dándonos un valor de 8.70 pies por segundo. Posteriormente hay que calcular el número de Reynolds. Recuerda que el número de Reynolds es aquel número que te indica a qué régimen de flujo se encuentra un fluido. Para esta ocasión, el Reynolds estará calculado en función de la densidad, velocidad, diámetro de tubería dividido por la viscosidad dinámica. Dadas las unidades, se hace un pequeño ajuste con el factor de conversión, dándonos 45.000 el número de Reynolds. Esto quiere decir que estamos en un flujo turbulento. Posteriormente, dado que estamos en un flujo turbulento, debemos considerar qué partes de la ecuación de Bernoulli se hacen cero debido a que debemos tener un punto de referencia. Por lo tanto, cero toma el valor en Z1 porque es donde parte el fluido, por así decirlo, y tiene que vencer una altura de 20 pies. La presión 1 debe ser cero, de acuerdo a que, como está medida, se encuentra a la intemperie, pues digamos que la presión atmosférica está ejerciendo ahí una presión sobre el fluido. Como otro dato adicional, debemos calcular lo que es el peso específico, dándonos como 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Bien, de acuerdo a la ecuación de continuidad, podemos calcular la velocidad número 2 en función del caudal. Entonces ahí el área cambia. ¿Por qué? Porque en un inicio decía que había una salida de 0.5 pulgadas convertidos a pies. La velocidad 2 toma el valor de 19.6 pies por segundo. Entonces, la ecuación de Bernoulli se reduce a lo siguiente. Presión 1 es igual a el despeje en donde tienes involucradas las diferencias de velocidades 2 menos 1 al cuadrado multiplicado por la densidad y el peso específico que pasa multiplicando a esos términos de la ecuación de Bernoulli. Esa es la presión que vas a determinar de acuerdo al ejercicio. Entonces, lo que
sigue es encontrar las pérdidas por fricción, ¿sí? Las menores y las mayores, como así le llaman. Ahora, lo que tengo que hacer en este caso es, pues, sustituir, por así decirlo, esta sección o esta parte de la ecuación en la ecuación de Bernoulli. Entonces, para el factor de fricción necesito localizarlo o calcularlo de acuerdo al método que yo utilice. Bien, entonces voy a pasar al factor de fricción para poder completar, por así decirlo, el HL. ¿Cómo calculo el factor de fricción? Bueno, para el factor de fricción, primero necesito pues ubicar qué material estoy trabajando para poder hacer ese sistema de flujo, ¿verdad? Entonces tengo aquí lo que es el draw tubing, que les mencionaba en un inicio, que es como tubería estirada, ¿sí? O larga o alargada, como le quieran llamar. El material es de cobre, ¿de acuerdo? Entonces aquí la rugosidad equivalente viene dado en dos unidades, lo que son los pies y los milímetros. Entonces esta parte es la que debes tomar en cuenta. Como estamos manejando el sistema inglés, entonces viene siendo los pies, ¿sí? Y esta es la medida de la rugosidad equivalente. ¿Sí? Cabe mencionar que estas tablas puedes conseguirlas en cualquier libro de mecánica de fluidos, yo lo estoy tomando de uno de ellos, en donde este es el valor que me ayuda a calcular la rugosidad equivalente. ¿Por qué? Porque necesitaría encontrar esa rugosidad relativa. ¿A qué es igual la rugosidad relativa? Es la división entre la rugosidad equivalente entre el diámetro de la tubería. Recuerda que la rugosidad es parte del material, es parte de la pared donde se encuentra lo rugoso, lo que no es totalmente liso, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tengo el número de Reynolds y ya tengo la rugosidad relativa, entonces ahora puedo ocupar el llamado diagrama de Moody para localizar ese factor de fricción, ¿sí? De acuerdo al diagrama de Moody, entonces tengo un factor de fricción de 0.0215. ¿Cómo encuentro o cómo manejo el diagrama de Moody? El diagrama de Moody se hace de esta forma. Primero debo localizar el número de Reynolds. Pues de acuerdo a nuestro número de Reynolds que nos dio fue de 45,000, que viene siendo aproximadamente igual como a 4.5 por 10 a la 4. Lo ubicas en el eje de Reynolds, ¿sí? Aquí. Y buscas la rugosidad relativa. De acuerdo al valor que te dio anteriormente, es de 8 por 10 a la menos 3. Lo localizas aquí. Estas curvas son las que te indican el régimen de flujo que te encuentras. ¿Sí? Entonces, como estás en un régimen turbulento, tomas este valor aproximado aquí en la gráfica y podría pensar dibujar una curvita semejante a como las que están de color negro. Entonces, la tendencia de esta línea es yéndose de manera curva hasta topar con el número de Reynolds. Aquí en este punto, de acuerdo al esquema, es donde, una vez localizado el número de Reynolds y la rugosidad relativa, te desplazas hacia la izquierda y te encuentras el número que te indica el factor de fricción. Y debido a este esquema, pues el factor de fricción es igual a 0.0215. Bien, una vez que encuentras el factor de fricción, pues bueno, continuamos con los siguientes cálculos, ¿sí? Otro método alternativo para que puedas encontrar el factor de fricción es el llamado ecuación de Colebrook para flujo turbulento. Cabe mencionar que para poder encontrar AF, pues tienes que hacerlo de manera iterativa. ¿Qué necesitas conocer? Pues la rugosidad relativa y el número de Reynolds, y los demás son constantes. Esto mediante iteración, pues ya puedes encontrar un valor, y si lo quieres hacer, ya sea programándolo en Excel o en alguna otro paquete, puedes encontrar un factor de fricción aproximado a lo como te lo da Moody, ¿vale? Bien, entonces una vez que hayas encontrado el factor de fricción, ahora puedo sustituir la fricción aquí y los demás valores. ¿Cuáles son los demás valores? Bueno, estos son la longitud de tubería, son los tramos de tubería que vienen ahí en el esquema. Da un total de 60 pies de tramo de tubería de cobre.
Una vez que ya encontraste todos los valores, entonces hay que sustituir todos los valores que conoces en la ecuación para la presión 1. Entonces ahí te lo pongo, ahí se cancelan unidades, eso ya queda para ti, dándote una presión 1 de 21.3 PSI. Recuerda que las PSI son libras por pulgada cuadrada. ¿Vale? Continuando con el cálculo de las pérdidas menores, pues ahora viene lo siguiente. Es esta siguiente ecuación que te ayuda a encontrar las pérdidas menores. La sumatoria de KL, que K viene siendo el factor, ¿sí? Un factor que multiplica a la velocidad al cuadrado de 1 entre 2. Este factor se le llama coeficiente de resistencia y eso lo va a tomar diversos valores dependiendo de cuáles son los accesorios o lo que se encuentra en el trayecto del flujo. Y la densidad es parte de ahí de la fórmula. ¿Cómo lo determino? Bueno, ya encontré esta parte, ¿no? Ahora voy y calculo las pérdidas menores. Como ya calculé la presión a 21.3 psi, que es toda esta parte de la ecuación, ahora van las pérdidas menores y debo tomar en cuenta lo siguiente. Debo buscar los coeficientes de resistencia K de los componentes de acuerdo a unas tablas. Entonces, ¿cuáles son los accesorios que tengo? Bueno, hay válvula de globo, hay una válvula de globo abierta, una válvula de ángulo abierta y 4 codos de 90. Cada una de ellas tiene su propio valor de coeficiente de resistencia KL. Aquí lo pongo en esta tabla. Para poder seleccionar es el valor 1.5 y aquí están las dos válvulas de las cuales estamos hablando, que toman un valor de KL igual a 10 igual a 2. Entonces, una vez que ya haya encontrado cuáles son los coeficientes de resistencia de cada accesorio, ¿sí? De cada componente, ahora lo que tengo que hacer es sustituir cada valor. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí la densidad es del agua a esa temperatura, 60 grados Fahrenheit. La velocidad 1 sí va a ser considerada porque es con la velocidad con la cual inicia el flujo, ¿sí? Porque al finalizar, después de la válvula de ángulo abierta, se disminuye el diámetro de acuerdo al esquema. Entonces, como está disminuyendo el diámetro, ahí toma otra velocidad. Pero para poder sustituir aquí el valor sería la velocidad 1, porque es antes de la salida. Por eso es que se está tomando en cuenta el 8.70 pies por segundo al cuadrado. Ahora, la otra parte es sumar los KL, ¿sí? ¿Por qué? Porque KL toma diferentes valores, pero el único valor que queda constante, por así decirlo, es la velocidad al cuadrado de 1 entre 2. ¿Sí? Y esto ya es un ajuste por las unidades, que una libra fuerza equivale a un slug pie por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría al finalizar la sumatoria de las pérdidas menores? Bueno, ya haciendo los cálculos te queda una pérdida de 9.17 PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Entonces, como esto ya es consistente con las ecuaciones, pues hay que sumar la presión que lleva uno más la presión que llevan las pérdidas menores y el resultado que encuentras es de 30 PSI, siendo esta la respuesta del ejercicio. Entonces, como resumen, esto es un clase 1 o tipo 1 en donde te permite o quiere que calcules o determines las pérdidas menores y mayores. Posteriormente, tienes que encontrar cuáles son los accesorios que se encuentran a través del sistema de flujo y el uso del diagrama de Moody o la ecuación de Coulomb pueden ser útiles para poder encontrar el factor de fricción. No necesariamente tiene que ser esa ecuación, pueden ser otras más.
Entonces, esa es nada más una recomendación. Bueno, sería todo y gracias por tu atención. Nos vemos pronto.